Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que hizo, ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Vamos a orar. Padre, delante de ti nuevamente nos presentamos para suplicarte, para rogarte que nuevamente hables a nuestras vidas por medio de tu palabra y que el día de hoy, Señor, la vida de tu pueblo sea edificada de tal manera que, Señor, tú seas pues en mi boca. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar a partir de este mes acerca de los mandamientos. Sin duda los mandamientos son una parte esencial de la Escritura. Sin ella, dice el apóstol Pablo, no hubiésemos podido concebir la idea del pecado. Sin ley, no hubiéramos conocido el pecado. Sin haber conocido el pecado, no hubiéramos entendido la maldición de la muerte eterna. Y sin la maldición de la muerte eterna, no podría existir tampoco gracia. La gracia que solo viene por el favor de Dios para con aquellos que no han podido ser, en este caso, obedientes. Y el día de hoy vamos a abordar el tema del primer mandamiento. El mandamiento que dice de manera textual en Éxodo 23, no tengas otros dioses además de mí. Y hemos leído justamente ahí en el primer libro de Reyes el escenario donde el profeta Elías se encuentra solo delante de 450 sacerdotes, profetas de Baal, pero también delante de todo el pueblo que se había profanado a causa de la idolatría. Y podemos ya, después de haber leído y observado el pasaje bíblico, tendremos que observar algunas cuestiones de las cuales hemos de preguntarnos en primer lugar: ¿realmente existen otros dioses? Y la Escritura nos narra que justamente este profeta en el versículo 27 dice: y aconteció que al mediodía Elías se burlaba de ellos diciendo: griten en voz alta, porque Dios es. Quizá esté meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Sin duda, a lo largo de la Escritura encontramos el término dioses, y de la misma manera podemos ver cómo Dios habla al pueblo haciéndole la prohibición de que no tengan dioses ajenos. Esto podría tal vez interpretarse como el hecho de que
no solo existe el Dios Jehová, Dios de Israel que nosotros conocemos, sino que podría caber la probabilidad, la posibilidad de que también coexistan otras divinidades en el mundo espiritual. Sin embargo, la Escritura es determinante y tajante con estos a quienes se les llama dioses. Algunos de los nombres que podemos encontrar en el Antiguo Testamento muy conocidos son Baal y Aserá. Por otro lado, también menos pronunciados, pero están en el Antiguo Testamento, encontramos a Moloc y también a Quemos. Dioses que figuraban como divinidades en los pueblos ajenos a Israel, y en donde Dios se encuentra en todo momento haciendo al pueblo prohibiciones de seguir a esos dioses ajenos. Vuelvo a repetir, la pregunta sería: ¿realmente existen dioses ajenos? ¿Existen otras deidades paralelas a Jehová? ¿O es, tal como lo dice la Escritura, Dios el único Dios verdadero? Bueno, sin duda, cuando Elías está delante de los profetas de Baal y se burla de ellos, tenemos que entender que la burla tiene un tinte irónico. Es decir, Elías se burla con toda intención de demostrar que los profetas de Baal se van a desgastar, que los profetas de Baal van a estar hablando, gritando y saltando tanto tiempo como puedan, y no van a ser atendidos o respondidos. Cuando Elías dice: griten más fuerte porque a lo mejor está meditando, alcen más la voz porque a lo mejor está en algún trabajo, viene en camino, está durmiendo y hay que levantarlo. Lo que ahí abunda es la ironía del profeta. En cierta forma les está diciendo: hagan lo que tengan que hacer, pero no les van a responder. El Dios que ustedes profesan no existe. Cuando vamos al Salmo 115, los versículos que acabamos de leerles al principio, el salmista dice: todo lo que nuestro Dios ha creado es lo que está hecho, pero el Dios de ellos, o los dioses de ellos, y comienza una descripción: tienen ojos, no ven; tienen orejas, no oyen; narices, no huelen; boca, no hablan; pies, no andan; manos, no palpan. Está tratando a hacer una alusión de que el Dios en el que los hombres han llegado a caer por una cuestión idolátrica no tiene ninguna vida. ¿Cómo es posible que un Dios no pueda ver, no pueda respirar, no pueda oír, no pueda andar, no pueda palpar? Sino porque realmente no tiene una vida. Y aquí la idea de que este Dios no tiene una vida es similar o idéntica a decir que ese Dios no existe. No hay en él ninguna existencia más allá de la que el hombre le da. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento también argumenta que el hombre es inexcusable delante de Dios,
Porque Dios le ha dado al hombre la capacidad de llegar a discernir por medio de la creación y de las cosas creadas. Le ha dado a discernir que hay un Dios. Antes de Jesucristo, los grandes filósofos humanistas que hoy prevalecen en el mundo, Platón, Aristóteles, Sócrates, filósofos de cientos de años antes de Cristo, habían llegado a concluir en el hecho de la existencia de un ser supremo. Y miren que estos hombres no eran religiosos, eran filósofos. Para ellos, amantes del conocimiento o de la sabiduría manifestaban ellos. Sin embargo, por medio de la observación, que era lo que los filósofos hacían, llegaban a la conclusión de que había alguien mayor a los hombres y que sin duda este ser, como le nombraron ellos, era un ser supremo. Algunos le llamaron el gran arquitecto también. Pero sin duda el hombre ha sido capacitado por Dios para discernir que existe una deidad. El problema de los hombres es que han irrumpido, como el mismo Pablo lo dice en Romanos también, capítulo 1, versos 18 en adelante. Los hombres prefirieron quitarle la gloria a Dios y darle la gloria a hombres, a cuadrúpedos y a todo tipo de ser creado. Es decir, que los hombres han creado sus propios dioses, han concebido en sus mentes que hay una deidad, sin embargo, han buscado personificar la deidad. Y esto nos llevaría al tema del segundo mandamiento, que no vamos a entrar explícitamente allí. Sin embargo, si algo hay que concluir en el pasaje que podemos notar en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, versos 20 al 40, en el evento que leímos entre Elías y los profetas de Baal, la conclusión es: solo existe un único Dios verdadero y su nombre es Jehová, Yahvé, en el Antiguo Testamento. Vaya, que Jehová o Yahvé significa yo soy el que soy. Eso es lo que significa realmente estos nombres de Dios. El nombre con el que se le presentó Dios a Moisés en medio de la zarza ardiente. Por eso cuando el pueblo ve lo que ocurre en el holocausto o en el sacrificio que presenta Elías, por eso el pueblo concluye diciendo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron. Y mire usted, un contraste que se presenta aquí en este pasaje es el hecho de que, por un lado, eran muchos profetas de Baal, 450, un gran número. Por otro lado, solo un profeta. Y los diferentes sacrificios que se presentan de una manera igual. Pero Elías pone todavía un tinte más para presentar algún tipo de desventaja. Y lo que el profeta hace es derramar 12, vamos a llamarlas cubetas
12 cubetas de agua sobre el holocausto. Es decir, mojar, empapar, humedecer en gran manera el sacrificio para que la posibilidad del fuego fuera menor todavía a la comparada con el sacrificio que no se pudo llevar a cabo con los profetas de Baal. Alrededor del sacrificio se realizó una zanja, que se inundó la zanja. Habían 12 piedras, una conforme a cada tribu. La leña sin fuego, humedecida, y el buey partido en pedazos. Y las palabras del profeta fueron: Jehová, muestra que tú eres Dios. Y mire que desciende, dice la Escritura, fuego del cielo. Y lo importante, mire usted los detalles que da la Escritura. Consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras y el polvo, y aún ¿qué? Lamió el agua que estaba en la zanja. Mire, yo entiendo que en un sacrificio muy probablemente se quemara el buey y hasta la leña. Pero póngase usted a quemar una piedra. Póngase usted a quemar una piedra a ver cuánto va a tardar en simplemente una leña tradicional. Por si fuera poco, no solo consumió el buey y la leña, sino aún las piedras y el polvo de ello y toda el agua que se había derramado. Lo que ahí ocurre verdaderamente es un portentoso milagro de Dios mismo. La manifestación divina tomando lugar y diciendo sin una sola palabra, pero con un solo y poderoso acto, diciéndole a todo el mundo: Jehová es Dios. Y fuera de Jehová no existe ningún otro Dios verdadero. Por eso, cuando el mandamiento, hermanos, de parte de Dios reclama su lugar diciéndole: no tendrás dioses ajenos, lo que Dios está haciendo es tomar su lugar de Dios, porque Él es el único Dios. No hay otros dioses que coexistan con Dios. Entonces, ¿por qué Dios llama dioses a estos si no son dioses? Bueno, porque el hombre le ha atribuido en su conocimiento, en su pensamiento humano, ha atribuido poderes que no existen. Los dioses que se presentan en la Escritura, Baal y Aserá, tenían diferentes variaciones. Y estas diferentes variaciones eran la diosa de la fructificación, el dios de la lluvia, el dios de la ¿qué más? El dios del calor, el dios de la escasez. Para todo tenían un dios. Y hay que entender algo. ¿La lluvia qué es? ¿La lluvia qué es? Sino un ciclo que Dios ha creado en el agua. No vamos a detallar explícitamente a detalle las cuestiones biológicas o científicas de la lluvia, pero sin embargo esto es parte de la creación. El punto es que los hombres le habían atribuido una divinidad a la lluvia.
Y ahí es donde dice Pablo en Romanos: han adorado a la creación antes que al Creador. Cuando la tierra era fértil, que estaba la diosa de la fertilidad, entonces adoraban a la diosa de la fertilidad. Cuando había mucha calor, sacrificaban para que el dios del calor dejara de mandarles tanto sufrimiento. El punto es el siguiente: Dios ha creado dentro de nuestro mundo también diferentes estaciones del año. Y esas estaciones del año tenían su fiel cumplimiento en el tiempo, como creo que nosotros entendemos. Hace apenas algunos meses, mes y medio, estábamos muriéndonos de frío. Ahorita quieren que regrese ese frío porque ya hay mucho calor. Los ciclos del tiempo que Dios ha establecido en la tierra se cumplen, pero los hombres no lo veían como parte de la creación de Dios, sino que todo, como decimos coloquialmente, todo se lo achacaban a una deidad. Y entonces cuando había lluvia y había fertilidad, gracias a la diosa de la fertilidad, pero cuando venía el calor, el Dios del calor nos está destruyendo y vamos a sacrificar para que la ira del Dios del calor cese. Pero en realidad solo lo que había tras ello era los tiempos que Dios había dado para el orden del propio mundo. En ese sentido, Dios quiere entonces que el hombre tenga en cuenta que el mandamiento, ojo, de no tendrás dioses ajenos delante de mí, implica una elección del corazón. Es decir, los hombres deben pesar en su corazón a quién deben elegir. Josué, al final, en el capítulo 24 del libro que se escribe a nombre de Josué, se presenta ante el pueblo y los pone en una disyuntiva. Ustedes elijan a quien bien les parezca, pero quiero dejarles algo claro: yo y mi casa serviremos a Jehová, con nombre, a Jehová. Es importante entender que el primer mandamiento pretende llevar a cada uno de nosotros a una confrontación en donde tú debes elegir a tu Dios. Ojo, tú debes elegir a tu Dios. Y es lo que Josué hace: yo elijo a mi Dios, y si ustedes quieren elegir otro Dios, háganlo. Pero ahí están las opciones: los antiguos dioses de sus padres o el Dios de Israel. Yo y mi casa servimos al Señor. A Jesús se le presenta un hombre que le dice: he cumplido los mandamientos, no he robado, no he matado, he sido obediente desde mi juventud. Y el Señor le dice: bueno, muy bien, estás a un paso de la salvación, porque los mandamientos conoces. Ahora ve, vende tus cosas y dásela a los pobres. ¿Qué hace Jesús ahí? Sin duda lo está confrontando a elegir a su Dios. ¿Y qué eligió este hombre? Eligió a su Dios. ¿Y su Dios era qué? Eran las riquezas. El primer mandamiento quiere llevar a cada uno de nosotros a una confrontación personal, a que tú te confrontes contigo mismo y decidas: ¿tienes algún Dios en tu corazón? ¿Estás sirviendo realmente al Dios de la Biblia? ¿O hay algún diosecito
que estás teniendo allí y que a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta. Quiero que sepas que tú puedes ser tu propio Dios inconscientemente. Cuando dejes de depender de Dios, cuando dejes de estar en una comunión, bueno, sin duda es porque ya no necesitas a Dios y tú eres absoluto. Y eso significa que ahora tú eres tu propio Dios. Tal vez estamos pasando por circunstancias de necesidad, sin duda. La pandemia ha venido a afectar y la guerra entre Rusia y Ucrania, peor. Económicamente nos está yendo un poco difícil por la inflación. ¿Y qué reacción estamos tomando? Sin duda tenemos que seguir trabajando porque el Señor no va a traer el pollo aliñado. Pero quiero que entiendas, ¿estás trabajando con una conciencia de que Dios proveerá? ¿O estás trabajando con una conciencia de que si yo no trabajo no como? ¿Cómo estás pensando? Es que Dios me provee por medio de mi trabajo, pero sin duda Dios también puede proveer aún sin Él. Dios tiene el control de esta situación, o estoy endiosándome, desesperándome porque necesito juntar más y más porque la situación está crítica. ¿Estás dependiendo de ti o estás dependiendo de Dios? Porque si eso está ocurriendo, tal vez estás haciendo ahora un Dios de tu trabajo. Quiero que entiendas que el hombre es tan susceptible a caer en el pecado, porque el hombre camina en una línea muy delgada en la que cualquier cosa lo puede llevar a caer en su propia naturaleza pecaminosa. Por eso, sin duda, Dios, por medio de este mandamiento, nos está confrontando a mirarnos, a hacer un análisis en nosotros mismos para hacer una elección. ¿A quién vas a elegir? Los creyentes en la fe hemos tenido, gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios, la bendición de poder discernir que esos muñecos no son más que muñecos. Pero tristemente muchos cristianos no están haciendo dioses ya a los muñecos, pero tal vez sí a los objetos. Los jóvenes pueden estar teniendo un dios llamado tablet, computadora, juegos. Es muy sonado hoy día el famoso Free Fire. Es muy sonado el famoso TikTok. Los creyentes jóvenes están adorando tal vez a estas plataformas digitales u objetos. ¿En dónde está tu Dios? Hacia donde se inclina el corazón, hacia allá está, sin duda alguna, tu Dios. Por lo tanto, el creyente es confrontado en todo tiempo por el mandamiento. Y yo quiero que entiendas algo. El mandamiento tiene un propósito espiritual que quiere liberarte. Dios no te dice, no tengas dioses ajenos. No porque Dios sea un Dios egocéntrico y quiera toda la gloria y la alabanza para Él. No, Él no lo hace por alguna cuestión de soberbia. Dios te prohíbe acercarte a dioses ajenos porque Dios sabe que ese lugar es un lugar de esclavitud. Y el lugar de esclavitud es el lugar de pecado, y el pecado solo se paga con una condena que se llama muerte.
Por eso los mandamientos, más allá de ser una cuestión negativa, de prohibiciones o de que Dios sea un Dios caprichoso, realmente los mandamientos tienen un enfoque espiritual de bendición y de vida. Dios te quiere liberar de que seas esclavo de tu propio pecado. Hay una imagen en el Facebook, un meme, como bien se les conoce hoy día, ¿no? Y había un árbol, una persona, y había un árbol, a lo mejor ya lo han visto, bien frondoso, grandísimo, una sombra hermosa del árbol, es una caricatura, y está repletito de manzanas, y las manzanas hasta estaban tiradas en el suelo. Y una segunda imagen abajo, en donde está el mismo hombre de rodillas y ya no está el árbol. Tumbó el árbol y del árbol se hizo un Dios. ¿Y qué cree que le está pidiendo a ese Dios del árbol? ¿Qué le está pidiendo? Comida, manzanas. Mire usted. Es absurdo, y por eso el Salmo 115 dice: así como son estos dioses de vanos, así también son aquellos que los adoran. Porque Dios ha hecho todas las cosas buenas. Porque el único Dios es el Dios de la Biblia. Sin embargo, el hombre se ha extraviado. Y en este camino extraviado, sin duda, a él llega su propio mal. Quiero que entiendan entonces el hecho de que cuando Dios reclama su lugar en el primer mandamiento, lo que quiere es que tú tengas un corazón dedicado para Dios. Dios quiere exclusividad. Así es como suena. Los actores dicen: es que yo tengo exclusividad en tal televisora. ¿Qué quiere decir eso? Que el actor no puede tener ningún tipo de trato con otra empresa televisora que no sea con la que tiene exclusividad. Y vaya que si llega a tener trato con otra, ¿qué va a hacer? Se rompe el pacto, se rompe el contrato, porque él ha rompido su exclusividad. Es como decir que le ha sido infiel a la televisora. Yo quiero que usted entienda: Dios quiere exclusividad en su corazón. Dios quiere un corazón dedicado solamente para Él. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Y se lo voy a decir así de fácil en una frase: porque eso es lo bueno, lo mejor, lo excelente para su vida. No para Dios. Quiero que entienda esto. Dios contigo y sin mí sigue siendo Dios. A Él en nada le afecta que tú lo reconozcas o no. Él sigue siendo el mismo Dios de la eternidad. Pero Dios reclama exclusividad en tu corazón, porque eso es lo mejor, lo bueno y lo excelente para ti. Hoy se lo decía a los muchachos que están ya casi terminando catecúmenos conmigo. Les decía que Dios nos ha provisto un pacto de gracia. Y este pacto es un contrato, ojo, un contrato entre Dios y los hombres. Pero este pacto es bastante particular. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un pacto o un contrato, a lo mejor aquí hay hermanos que sepan acerca de ciertos contratos, a lo mejor de renta, de alguna empresa o de lo que sea. Lo que normalmente se busca en un contrato es que ambas partes obtengan un beneficio. ¿Sí? Porque el contrato así busca hacer que ambas partes tengan un beneficio.
Pero el pacto que Dios ha establecido con los hombres es un pacto que solo tiene un beneficiario. ¿Y quién creen que es ese beneficiario? Dios. No, hermanos, los hombres. Le preguntaba a los jóvenes, ¿Dios necesita salvación? ¿Dios necesita salvación? ¿Dios necesita vida? ¿Dios necesita ir al cielo? ¿Quiénes necesitan todo eso? ¿Por qué crees que Dios te dice en el mandamiento número 1, no tengas dioses ajenos? Porque sin duda, irrumpir este mandamiento te va a llevar a tu propia muerte. Lo que Dios quiere es que tú tengas vida. Y la forma de tener vida es teniendo al Dios que da la vida. Y ese es el Dios de la Biblia. Jesucristo, sin duda Jesucristo es parte esencial de todo esto, y con esto queremos ir cerrando. Porque Jesucristo es la manifestación terrenal de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, quien con toda autoridad ha dicho: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va a llegar al cielo donde está el Padre si no es por mí. Yo soy la resurrección. El que esté muerto, ¿sí?, conmigo, entonces vivirá. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua viva. Y todo lo que Jesús argumenta acerca de sí mismo termina en algo que dice vida. Lo que usted tiene que entender es el hecho de que Dios se ha manifestado a los hombres para que usted solamente tenga un único Dios y verdadero. Nuestro mundo está lleno de muchas deidades imaginadas. Mahoma es uno de ellos. Mahoma. ¿Cuál otro, chicos? Buda. Buda es otro de ellos. Esos son más del Medio Oriente. Pero si usted viene acá a los latinos, nosotros somos considerados latinos, hombre. Los perdidos del Oriente están menos perdidos que nosotros. Si usted revisa el calendario, tenemos un santo, un Dios para cada día, de todos los sabores y de todos los colores. Lo que me da tristeza es que no he encontrado San William. Eso es lo único que me da tristeza. Pero lo podemos agregar, no hay ningún problema. Usted tiene que entender algo. Solo existe un Dios de la Biblia. Y tiene que cuidarse de sí mismo. Porque en su corazón cualquier cosa puede ser un Dios. Su billetera, su trabajo, su exceso de confianza ante sus capacidades. A mí muchas veces me han echado en cara en mi casa, no les voy a decir quién, que a veces me siente en la casa, no aquí en la iglesia, en la casa, como que me creo Superman porque tengo cierta destreza intelectual. Me dice, a veces siento que confías mucho en tu propio intelecto. No me lo dice con esas palabras, me lo dice peor. Pero hermanos, lo que quiero que entienda es que todo puede volvérsele un Dios. Su preocupación se puede volver un Dios. Su deuda, no solo las cosas buenas, aún las cosas malas se pueden volver un Dios y desplazar del corazón al Dios
que usted verdaderamente debe adorar. Por eso, hermanos, sin duda, el primer mandamiento es un mandamiento de amor, un mandamiento espiritual en el que el Señor le quiere decir: tenme solo a mí en tu corazón, porque sin duda eso te traerá a la vida. Hermanos, es importante que hablemos de este único Dios verdadero en medio de un mundo extraviado, lleno de dioses, lleno de objetos que se pueden volver una deidad, y que hagamos también un análisis personal con la única finalidad de volver nuestros corazones y decirle al Señor: perdóname. Y como dijo el profeta: heme aquí. Dios les bendiga.